Lo que hemos visto en el primer bloque es básicamente liter. No va a haber mucho más. La idea que tenéis que tener clara es que estamos trabajando con promedios. Y eso es el punto más importante y es la que nos permite hacer todos los cálculos. Los hacemos en promedios, sin hacerlo en promedios no se podría hacer. ¿Vale? Hay un análisis diferente, más simple, que es lo que se llama el análisis del cuello de botella. ¿De acuerdo? Y en un análisis de cuello de botella se trabaja de otra manera. La manera de trabajar en el análisis de cuello de botella es detectar el proceso crítico. Y se entiende por proceso crítico aquel que no nos permite aumentar nuestro output. ¿De acuerdo? El análisis del cuello de botella es generalmente una forma de entender el problema muy propia de la segunda revolución industrial. Es una visión en la cual tú lo que dices es que si pudieras hacer más, venderías más. Por tanto, como el factor limitante es la tasa de atención, o de trabajo, tu objetivo es aumentarla, es detectar cómo aumentarla. Y aviso que va a ser un análisis todavía más simple que Little. ¿De acuerdo? Vamos a simplificar y vamos a centrarnos todavía más en conceptos mínimos y concretos. ¿Sí? Así que voy a poner un ejemplo. Luego corregiré las láminas que han quedado descolocadas, no os preocupéis. Voy a poner un ejemplo de una empresa que hace mesas. ¿Vale? Entonces, esta empresa que hace mesas tiene una persona, una etapa, en la cual lo que se hace es cortar la madera. Y tiene una persona que hace eso, que corta madera. Luego el producto pasa a una segunda etapa, que es una etapa de ensamblado. Y en esta etapa de ensamblado hay un maestro que lo que hace es montar la mesa. Y finalmente hay una tercera etapa, que es una etapa de barnizado. Es una etapa en la cual se coge la mesa, que ya está montada, y se pinta. ¿Vale? En este caso concreto voy a hacer algunas assumptions, no sé cómo se dice en castellano ahora mismo, para simplificar el problema, que van a ser las siguientes. La primera es que hay un trabajador por etapa. Y la segunda es que cada trabajador solo hace cosas de su etapa. ¿De acuerdo? Esto es importante porque luego veremos que vamos a eliminar alguna de estas hipótesis de partida. Y con estas hipótesis vamos a tener un problema relativamente simple o más simple. Por tanto, vamos a respetarlas. Sé que alguno me va a comentar luego que por qué lo hacemos así. Por ahora, danme la confianza de hacerlo así y luego intentaré explicar por qué en muchas ocasiones va así. ¿Vale? Entonces, la persona que corta madera tarda 12 minutos por mesa.
La persona que ensambla tarda 30 minutos por mesa. Y la persona que barniza tarda 24 minutos por mesa. Fijaros que en el momento en el cual yo digo que la persona que trabaja al cortar la madera solamente corta madera y no ayuda al de ensamblado y no ayuda al de barnizado y al revés, vais a ver claramente que el tipo que corta madera va a trabajar menos, ¿cierto? Va a trabajar menos porque fijaros que cada mesa le lleva menos tiempo, por tanto, si se hacen 500 mesas, pues va a trabajar significativamente menos que el de ensamblado o el de barnizado. ¿Sí? Eso es la clave en el cuello de botella. En cualquier proceso, cualquiera, desde una reclamación hasta una clase en la universidad, pasando por una venta o un proceso productivo, las tareas están relativamente divididas entre la gente. No es que todo el mundo sirva para hacer todo, que no es el caso. Y siempre hay algunas personas que están trabajando como unos locos y otros que no hacen nada. ¿Sí? El que trabaja como un loco es el cuello de botella. Lo primero que vamos a hacer, o el primer análisis que vamos a hacer, es lo que se denominaría la capacidad. Y es el número máximo de unidades de producto que puede hacer cada etapa. ¿Vale? Y esto es relativamente fácil de calcular, creo yo. Fijaros que lo voy a hacer con el ensamblado porque no necesito hacer ninguna fórmula para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, que son 2 unidades por hora. ¿Y cómo he sacado eso? Pues una hora tiene 60 minutos y aquí voy a poner 30 minutos por mesa. Simplifico y sale 2. En el caso del barnizado, lo que sale es 60 dividido entre 24. Y esto no sé cuánto es, pero podemos abrir una calculadora y mirarlo. 60 entre 24 es 2,5. Y en el caso del cortar la madera, pues son 60 dividido entre 12, son 5 unidades por hora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que la capacidad de cada una de estas 3 etapas es diferente. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores, independientemente, cada uno hace las cosas que hace y el resultado de que cada uno hace las cosas que hace es que el de ensamblado es el que tiene más trabajo por mesa. ¿De acuerdo? Por tanto, la capacidad máxima que tiene ensamblado, barnizado y cortar madera son 5 unidades por hora, 2 unidades por hora, 2,5 unidades por hora. Y el cuello de botella claramente, y eso todos estáis de acuerdo conmigo, es el ensamblado, que corresponde al mínimo entre las capacidades. ¿Cierto? Preguntas. Hasta aquí creo que era trivial y por tanto relativamente fácil de ver. La capacidad, se calcula el número de unidades que puede hacer por unidad de tiempo como máximo y el que tenga la capacidad mínima es el cuello de botella. Es la tarea que limita la capacidad del sistema productivo. ¿Preguntas? ¿No? Vale, vamos a seguir. Porque esto tiene algunos caveats.
Tiene algunas particularidades que es importante que detectemos antes de llevarnos a error. Dime, Rubén. Me pongo un caso, no, quizás lo veamos más adelante, pero por ejemplo, si es que los trabajadores sí pudiesen ayudar en otras etapas, ¿no existiría cuello de botella? Siempre existe cuello de botella. Lo vas a ver cuando miremos a futuro. Tienes razón, pero siempre existe cuello de botella. Siempre hay un Ya, factor crítico, porque si no podrías hacer infinitas unidades claro, gracias, profe. y eso es imposible. Entonces, siempre tiene que haber algo que sea limitante. ¿Sí? Primer punto. El primer punto es que este desajuste entre cortar madera y ensamblado, cortar y ensamblado, no implica, perdón, que la persona de cortar se pase el día vagueando. ¿De acuerdo? Alguno de vosotros me dirá, profe, lo que puede hacer es que este señor de ensamblado a las 9:30 empieza una tarea y acaba a las 10. Acaba una mesa. Ahora a las 10 empieza otra mesa y acaba a las 10:30. A las 10:30 empieza una mesa y a las 11 acaba otra mesa. Y voy a poner una cuarta para que, pero creo que ya entendéis a qué me refiero a qué me refiero. ¿Sí? Vale. Eso no implica que el tipo de cortar trabaje así. Yo tardo 12 minutos, ¿no? Pues voy a empezar a las 9:18, acabo a las 9:30. Ahora me voy a tomar un café, empiezo a las 9:48, acabo a las 10, para que el de ensamblado tenga su trabajito. Luego me conecto a Facebook o a TikTok o a lo que sea que esté de moda ahora. Acabo a las 10:30, se lo paso al otro señor y así sucesivamente. No, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque trabajo 18 minutos, trabajo 12 minutos, estoy 18 quieto. Trabajo 12, estoy 18 quieto. Trabajo 12, estoy 18 quieto. Eso lo que va a generar es que el pobre ensamblado mire atrás y vea al otro tipo que la mitad del tiempo está perdiendo el tiempo y se enfada. Entonces, lo que se acostumbra a hacer en este caso sería que el señor de cortar trabaja cortando mesas 3 horas seguidas, luego se va a hacer otra cosa. Y cuando el de ensamblado se queda sin, o está a punto de quedarse así, pues se vuelve a poner a hacer mesas para el de ensamblado, vuelve a cortar mesas. Por tanto, fijaros que si nos fijamos en el régimen transitorio del triángulo, que es un inventario, el transitorio del triángulo sería así. Va creciendo hasta que llega a un punto que la empresa cree que tiene suficiente inventario y después va bajando. ¿De acuerdo? Por tanto, lo primero y muy importante es que, conclusión, una utilización desaprovechada o más bien las diferencias de capacidad deben llevar a otros trabajos. ¿De acuerdo? Se solucionan con otros trabajos. No es que se solucionen a nivel de que se vaya a producir más, se solucionan a través de que
el trabajador que parece que está sin hacer nada debería de hacer otras cosas para que no esté sin hacer nada. A lo mejor en otras líneas de este proceso la empresa no solamente hace mesas, a lo mejor también hace sillas. Pues a lo mejor lo que tendría que estar trabajando es haciendo sillas también. ¿De acuerdo? Eso es el primer punto. El segundo punto es que puede que el cuello de botella no sea un factor limitante. Y para ello hay que tener en cuenta la demanda. ¿De acuerdo? Si yo miro este fenómeno, este análisis o esta hoja que hemos puesto aquí, yo sé que mi capacidad total del sistema es que como mucho puedo hacer 2 mesas por hora. ¿De acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo conmigo que como mucho este sistema puede hacer 2 mesas por hora, porque el cuello de botella, que limita la capacidad, es ensamblado, que puede hacer 2 mesas por hora. Por tanto, sin hacer ningún tipo de variación, lo máximo que puede hacer es 2 mesas por hora. ¿Sí? Por tanto, teniendo en cuenta que como mucho puede hacer 2 mesas por hora, puede haber 2 escenarios. Que la demanda sea mayor a la capacidad. O que la demanda sea menor que la capacidad. El de igualdad, pues no, entiendo que es evidente que pasa. Si tu capacidad es igual a tu demanda, súper, todo perfecto. Si tu demanda es mayor a tu capacidad, realmente yo voy a hacer capacidad unidades. Y el cuello de botella es crítico. O sea, el cuello de botella realmente está limitando lo que yo puedo llegar a hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, si mi demanda es inferior a mi capacidad, yo no voy a hacer mi capacidad. Yo voy a hacer mi demanda. ¿Por qué? Pues porque si yo soy capaz de hacer 2.500 unidades por día, pero mi demanda es de 1.000 al día, pues no tiene ningún sentido que haga 2.500, porque voy a vender 1.000, las 3.500 me las voy a comer, no las voy a poder vender. Por tanto, yo voy a hacer mi demanda. Y en caso de que yo haga mi demanda, el cuello de botella es irrelevante. No es cuello de botella, ¿vale? Para entender este factor aparece un nuevo término que se llama utilización. ¿De acuerdo? Así que lo voy a intentar explicar volviendo al ejemplo. Voy a volver a las 3 etapas que teníamos. La etapa 1, que era cortar. La etapa 2, que era montar. La etapa 3, que era barnizar. Yo ya había dicho que la capacidad máxima era de 5 unidades por hora, 2 unidades por hora, 2,5 unidades por hora. Y ahora voy a suponer que trabajo 2 unidades por hora, que equivale al caso de aquí. Que me piden 2 o más. Y entonces yo, si me piden 3, digo, no, yo solo puedo hacer 2. A lo mejor después empiezo a invertir para aumentar la producción y lo que sea. Pero en ese momento concreto puedo hacer 2. Si no cambio nada, solo puedo hacer 2. Bueno, pues si
me piden 2 y yo puedo hacer 5, mi utilización sería 2 entre 5, un 40%, 2 entre 2, un 100%, 2 entre 2,5, un 80%. Y fijaros que como coincide lo que puedo hacer con lo que le pido a un factor, que es montar, el cuello de botella, la etapa cuello de botella, tendrá un valor de 100%. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo decido trabajar a una unidad por hora, lo voy a hacer de otro color para que se note que estoy haciendo otro ejemplo numérico. Si yo decido trabajar a una unidad por hora, fijaros que la utilización obviamente baja. Y obtengo unas utilizaciones que nunca llegan al 100%. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a comentar por un resumen extra. Resumen o corolario a lo visto. Hay otra manera de entender cuello de botella, que es cuello de botella es un factor que tiene utilización 100%. ¿Vale? Si la demanda es inferior a la capacidad del cuello de botella, el factor limitante es la demanda. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque si tú tienes un sistema o una empresa que produce, yo qué sé, vino y la demanda es inferior a su capacidad de su huerta, pues el hecho de que mejore comprando más terrenos no va a hacer que venda más. ¿Sí? Solamente hace que venda más, que aumente la demanda. Si el factor crítico es la demanda, el análisis de cuello de botella no aporta información sobre qué es lo que tenemos que cambiar, porque el factor crítico es la demanda. Y ahí es donde entraba, y explicaba hace un ratito, que el análisis de cuello de botella es muy propio, es una concepción muy propia de la segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial había la máxima que decía, haz todo lo que puedas, que si es suficientemente bueno, si es de calidad, lo vas a vender todo. Por tanto, el factor limitante nunca era la demanda, porque había muy poca competencia. Con que tú hicieras un producto lo suficientemente bueno, ibas a tener compradores. Eso no es así a partir de la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque los mercados están saturados. En el momento en el que el mercado está saturado, el factor crítico puede ser, como en este caso concreto, utilizar un valor de 1, que no hay más demanda. Entonces, si no hay más demanda, pues no tienes por qué analizar cuál es la operación que uno debería de mejorar desde un punto de vista de cuello de botella. No es necesario porque en realidad no hay cuello de botella. Tú podrías producir más. Lo que pasa es que la demanda no te exige más. ¿De acuerdo? Fijaros que he introducido capacidad y utilización. Y he dado una definición sobre cuello de botella que tenéis que ser conscientes de cuándo se os pide y cómo se os pide. Si realmente la maquinaria es un recurso crítico, las etapas son recursos críticos, siempre habrá un cuello de botella. Si resulta que el factor crítico es que no puede entrar más material, que no hay más demanda, pues entonces no vais a tener un cuello de botella real, no vais a poder mejorar nada. ¿Preguntas? ¿No? Ir levantando la mano que voy a pasar lista ahora y voy a hacer el tercer punto. ¿De acuerdo? Punto 3.
Si el cuello de botella es limitante, la única mejora posible pasa por mejorar el cuello de botella. Traducido. Si yo tenía a nuestro querido amigo Antonella, Brian, Daya, Diego, Francisco, Javiera, Matías, Nicolás, Vicente, ¿estáis desconectados? Si yo tenía este sistema y en el fondo lo que decía es que por aquí podían pasar 5 unidades la hora, aquí 2 unidades la hora y aquí 2,5 unidades la hora, la única manera de pasar más, y en esto lo tenéis que entender como un problema de flujos, sería aumentar este valor. Y la manera típica de aumentar este valor es duplicando. Ahora, fijaros que si yo duplico, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 tendrán nuevas capacidades. La etapa 1 podrá hacer 5 unidades la hora. La etapa 2 podrá hacer 4 unidades la hora. Y la etapa 3 podrá hacer 2,5 unidades la hora. Por tanto, originalmente, mi capacidad era 2 unidades por hora y tras el cambio, mi capacidad aumenta a 2,5 unidades la hora. ¿De acuerdo? Un segundito que os hago la foto. Ya podéis bajar la mano si queréis. Esto es importante porque una de las cosas que alguno de vosotros podría creer, y esto es el corolario de esta explicación, es que el hecho de aumentar el cuello de botella o de aumentar la capacidad del cuello de botella no se traslada directamente y de forma proporcional, y esta es la parte principal, y de forma proporcional a la capacidad. ¿Qué significa esto? Bien, si tomáis un libro de operaciones de estos para managers y gente que tiene muy poco tiempo y que lee literatura de negocios por volando, antiguamente en los aeropuertos siempre había librerías que vendían textos de este estilo. Uno de los temas típicos que os encontraréis en eso y en cualquier texto de educación ejecutiva es el tema del cuello de botella. ¿Por qué? Porque es crítico. Porque la idea de que si tú estás expansionándote, tarde o temprano vas a encontrarte con un cuello de botella. Lo que normalmente la gente lee es la idea de que la única manera de mejorar es atacar el cuello de botella, lo cual es cierto. O sea, si tú hay algo que no funciona en tu casa, pues posiblemente tienes que atacar cuál es el problema de fondo, que es el cuello de botella. Pero el hecho de duplicar la capacidad no implica que voy a duplicar la producción. Y eso es un fenómeno que muchos managers se olvidan. Mucha gente se ha quedado con la idea de que la única cosa que hay que hacer es mejorar el cuello de botella y después piensa que mejorar el cuello de botella va a llevarle a la mejora directa esperada que él creía. Y voy a poner un ejemplo de una empresa bastante importante en Chile, que creía que el problema que tenía es que no le cabían las cosas en el almacén. Entonces detectaron que el problema era el número de estanterías que tenía cada anaquel.
Un anaquel es lo que he enseñado yo allí, esa estructura en plan torre metálica con varas de madera, ¿vale? Así que ni corto ni perezoso, el nuevo director general de operaciones, visto que el problema era que faltaba espacio en el almacén, decidió que lo que tenían que hacer era que si había 5 repisas, poner una 6ª repisa. Y ya está, problema solucionado. Lo que no pensó es que una vez se puso la 6ª repisa, se dio cuenta que el cuello de botella siguiente que tenía era la altura del almacén. Y al poner la 6ª repisa, en realidad, casi no ganaba espacio. Por tanto, él pensaba que de 5 a 6 aumentaría la capacidad del almacén en un 20% y justificó la inversión porque era un 20% de aumento. Nunca pensó que el otro factor crítico, esta tercera etapa, que es lo que tenemos aquí, este 2,5 de aquí, haría que no pudiera llegar a aprovechar todo el espacio. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en el fondo, cuando uno hace un cuello de botella o cuando hace una mejora en el cuello de botella, los cuellos de botella se van trasladando. E idealmente, y ahí viene la pregunta, Carlos, ¿tienes la mano encendida porque te has olvidado Sí, de profe, algo? me olvidé. No, me olvidé de Podrías. bajar después Vale. del... Bueno, Matías, lo siento. Lo digo porque me ha enviado un privado. A efectos de planteamiento, y ahí viene una pregunta que ha comentado uno de vuestros compañeros hace un ratito. ¿Podríamos no tener cuello de botella? No, al final, pues fijaros que ahora aquí pasaría a ser el cuello de botella a la etapa 3, que era el barnizado. Si hiciéramos una nueva máquina en barnizado, una segunda persona en barnizado, pues ahora el cuello de botella volvería a ser no sé qué, y así sucesivamente. En el peor de los casos, o en el mejor, llegaríamos a un punto en el que todas fueran el cuello de botella. Por ejemplo, este punto de aquí. La primera etapa hace 5 unidades la hora y tengo 2. Recordad que la primera etapa era cortado. Por tanto, en total hacen 10 unidades la hora. La tercera etapa, que era el montado, tengo 5. Por tanto, fijaros que si cada una hace 2, en total hacen 10 unidades a la hora. Y la tercera etapa, que hacía 2,5 unidades a la hora, ahora tengo 4. Ahora, fijaros que todas las etapas hacen 10 unidades a la hora. En suma. ¿Quién es el cuello de botella? Pues el cuello de botella son todas las etapas. Absolutamente las 3 etapas son cuello de botella. Y lo peor de todo es que la única manera de mejorar en el sistema sería invirtiendo en cada una de las etapas que son cuello de botella en un momento concreto. Por tanto, en este caso sería invertir en las 3. En otro caso podría ser invertir en 2 si hay un empate en 2 como cuello de botella. ¿De acuerdo? Pregunta. Profe, ¿por qué las 3 son cuello de botella ahora? Mira, porque esto de aquí puede hacer 10 unidades a la hora, ¿cierto? Porque son 5 más 5, pueden hacer entre las dos, pueden hacer 10. Sí. Vale, esta de aquí son 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 2 por 5, 10. Y ahora, esto de aquí son 2 y 5, 2 y medio, 2 y medio, 2 y medio, 2 y medio, 10. ¿Vale? Ahora, fíjate en las definiciones que hemos dado de cuello de botella. La primera definición que hemos dado de cuello de botella era que era el que tenía la capacidad mínima, que en este caso era 2 mesas por hora. ¿Vale? ¿Cuál es la etapa que tiene la capacidad mínima? Las 3. Sí, es verdad, las 3 también son las que tienen la capacidad máxima, pero también son los que tienen la capacidad mínima. La segunda definición que hemos dado estaba asociada a que si era un factor limitante,
tenían una utilización, una tasa de utilización del 100%. ¿Vale? Entonces, si el factor limitante es la producción, en este ejemplo de aquí, y entonces lo máximo que puede hacer es 10 unidades por hora, fijaros que la utilización de cada una de las 3 etapas sería la misma, sería de un 100%. ¿De acuerdo? Pero ¿y eso no es como mejor? Técnicamente sí, pero eso no significa que no sea cuello de botella. Significa que todas las etapas están perfectamente sincronizadas, pero sigue siendo un cuello de botella. Por tanto, imagínate que ahora resulta que la demanda es muy superior. Por ejemplo, tú te dedicabas a hacer mascarillas y ahora tienes una demanda de 20 unidades por hora. Bueno, pues vas a tener que hacer mejoras en cada una de las etapas, en todas. Sin embargo, antes, cuando estabas aquí, con hacer mejoras solamente en la etapa 2 era suficiente para mejorar el proceso. No tenías que invertir en todas las etapas de forma simultánea. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Ya. Sí. No quiere decir ¿Profe? que no sea mejor. Pero- Obviamente es mejor tener sincronizado todo y que todo vaya al unísono. Eso sería lo mejor. Pero eso no implica que no tengan la definición de cuello de botella, que quiere decir etapa que si no mejora, no puedo mejorar el sistema en su conjunto. Y todas tienen que mejorar a la vez para poder mejorar el sistema en su conjunto. Pero entonces siempre va a haber cuello de botella. Siempre. Ya. Puede ser una etapa, 2 etapas, 3 etapas, todas las etapas, pero siempre va a haber un cuello de botella. Brian, un momento, un segundito, Josefa. Sí. Puede ser que haya 0 cuellos de botella y que el cuello de botella en realidad sea la demanda, como el ejemplo en azul. Ya. Que si te fijas, la utilización de todos está por debajo del 100%. Por Sí. tanto, técnicamente, si bien el cuello de botella sería montar, en realidad aquí el cuello de botella es la demanda, que es inferior al 100%. No permite saturar ninguna de las etapas. ¿Sí? Ya, sí, lo entendí. Ujú. Brian, Gracias. dime. De nada. Profe, Brian, dime. sé que estamos ¿Qué? en operaciones, pero desde el punto de vista como económico de la empresa, si yo no mejoro el proceso en general, el procedimiento en general, si mis 3 partes, como en el ejemplo anterior, eran mi cuello de botella, yo lo único que pierdo es dinero, pero no tiene una implicancia más allá de para mí como empresa. Sí, porque puede ser que tu empresa tenga unos compromisos. Hay un costo de oportunidad de dejar de servir la demanda. Ah, se me podría colar alguien. Por ejemplo, o podrías hacer que tus clientes no estuvieran conformes contigo y se buscaran alternativas. Por tanto, no es tan trivial, depende. Y sé que yo intento no meterme en la harina de otra gente, ¿eh? Intento no meterme en el trabajo de otra persona, pero tenéis que pensar que las operaciones están ligadas al marco general y por eso yo lo explico en el tema 1. Empiezo con la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de operaciones? La estrategia de operaciones es dar respuesta cabal a cómo tú quieres vender tu producto y tu negocio. Y esa es la idea de operaciones. Operaciones va a hacer que responda correctamente a tus necesidades. ¿Sí? Y eso es lo que hace que, por ejemplo, si tú me dices que, no sé, vendes material chino de importación, pues puedas vivir ante la alternativa o ante la diatriba de decirle a tu cliente que va a tardar 2 meses en llegarle el producto. Y si no le gusta, que se busque otro, que se vaya a Alibaba. No tienes un producto de altísima calidad con un cliente extremadamente exigente. Pero si tu cliente es un cliente que está comprando un producto o que quiere comprar un producto fresco, de calidad, no sé qué, bla, bla, pues no vas a poder hacer eso. Y tienes que pensar a quién te estás dirigiendo, ¿eh? No te estoy diciendo que sea bueno un cliente o el otro, para nada, los dos clientes son buenos. El dinero no conoce color, no
El dinero es igual todo el dinero. ¿Sí? Puede ser después que tú digas, no, perdona, yo, por ejemplo, lo que le pasa a muchas mineras, quiero tener unos programas de limpieza porque después, cuando voy a mi país de origen, nadie quiere saber nada de mí porque soy muy contaminante. Y entonces empiezo a aplicar medidas no contaminantes porque no quiero esa imagen de empresa problemática que genera la contaminación. Pero tú tienes que pensar qué es lo que estás orientándote y a qué empresa te estás orientando y qué es tu cliente y tu target. Yo lo único que te doy son un montón de herramientas. Y después lo que no puedo sustituir es la persona que tiene una idea, una visión de lo que es la empresa. Tú tienes que tener una visión clara y lo que tienes que hacer es adaptar tu mecanismo a esa visión. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Y uno de los casos concretos es, por ejemplo, esto. Actualmente en muchas industrias el factor de producción no es cuello de botella, el cuello de botella es la demanda. Y entonces tienes que ir a la demanda y entonces este proceso que te estoy haciendo aquí no es el proceso adecuado porque tu problema no es el cuello de botella. Tu problema puede ser, por ejemplo, que tarde, no sé, mi banco lleva ya 1 mes y medio sin darme un plan. Hay problemas, siempre hay problemas. Ya he ido 3 veces, he pasado más tiempo desde que se levantó la cuarentena en Viña, sentado en el banco que en la calle. ¿Creéis que el problema es que la gente está saturada? No, el problema es otro, pero no es el factor de utilización del 100%. ¿Sí? No creo que el banco esté ahí, uy, es que me paso el día contando billetes. No creo que vaya a ser así. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Este era el tercer punto, que es que la única manera que hay de mejorar el proceso, entendiendo mejorar el proceso por producir más, es alterar el cuello de botella. Entonces, tenéis que pensar qué empresa tenéis. Si tenéis una empresa madura, normalmente el problema no es un problema de cuello de botella. Si tenéis una empresa emergente, el problema puede ser un problema de cuello de botella. Ahora, el cuarto punto es que no necesariamente la mejora tiene que venir del cuello de botella. El cuarto punto es que es posible hacer mejoras alternativas que no procedan del cuello de botella. Y esto también es un punto que ha comentado o que comentó uno de vuestros compañeros al principio. Por ejemplo, yo voy a hacer una sugerencia. Y de nuevo, es una sugerencia, porque yo no puedo dar una solución única para todos los problemas. Dependen del proceso, dependen de lo que se pueda hacer, dependen del coste de material, dependen de un montón de cosas. ¿Por qué no hacemos esto? La persona que corta también barniza. Y después hay la persona que ensambla. ¿De acuerdo? Fijaros que necesitaría menos gente. Ahora, la persona que corta tardaba 12 minutos por mesa. Y la persona que barnizaba, si no recuerdo mal, tardaba 24 minutos por mesa. Por tanto, ahora en total tarda 36 minutos por mesa. Y eso implica que APP puede hacer voy a dividirlo porque después puede ser que cometa el error y hay gente que se me... Puede hacer 1,83, 60 dividido entre 36, 1,66 mesas por hora. Mientras que este tipo tardaba 30 minutos en hacer una mesa, por tanto, fijaros que ahora hace 2 mesas por hora, sigue haciendo 2 mesas por hora.
El resultado es que ahora el cuello de botella está aquí. Y en total, este sistema haría 1,66 mesas por hora. Alguien me dirá, profe, eso es un empeoramiento respecto a la solución original. Y yo le diré, en volumen sí, pero en sueldos no. Esta solución necesita 2 trabajadores. La otra solución necesita 3 trabajadores. ¿Es mejor esto o lo otro? Depende. ¿De qué depende? Pues depende de la demanda y depende de los costes. Puede ser que contratar a una persona que sepa pintar y barnizar, cortar y barnizar sea más caro que contratar a una persona que solamente se puede hacer una cosa. Y en el caso del cortar y barnizar, de acuerdo, esto es exagerado. Posiblemente un carpintero lo puede hacer las dos. Pero imaginaros en un trabajo técnico de un analista y un programador. Pues el analista cobra más que el programador porque sabe hacer cosas que el programador no. Entonces, poner a un analista a hacer de programador también para ahorrar eso, a lo mejor te resulta que te sale más caro. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Vale, este es el cuarto punto. Y depende del sistema. De nuevo, en un enunciado normalmente yo os voy a proponer y decir, evalúa, ¿qué pasaría si hiciera esto? Bueno, pues tienes que ver cuál es el cambio y evaluarlo. En la vida real vais a tener que ver la situación concreta contra la que os enfrentáis. Vale. El quinto punto es que estamos trabajando siempre con promedios. Y podemos construir casos promedio. ¿Vale? Y un caso promedio sería, por ejemplo, cuando hay más de un producto. O cuando hay divergencias. ¿Vale? Yo voy a hacer el caso en el que hay más de un producto. Digo, hay divergencias, ¿de acuerdo? Suponete un proceso que fuera como el siguiente. Tengo una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3 y el producto sale. Ahora bien, puede ser que pase algo y que el producto se lo tenga que llevar un profesional. Esto pasa con mucha frecuencia en automóviles. Cuando hay algún problema, el auto se retira y hay unas personas que saben hacer autos completos que acaban de montar el auto. ¿De acuerdo? El 80% de productos siguen esta vía, el 90% de productos siguen esta vía. ¿Vale? Y ahora, el producto, la etapa 1, puede hacer o tarda 4 minutos por unidad. La etapa 2 tarda 5 minutos por unidad. La etapa 3 tarda 6 minutos por unidad. Y la etapa 4 tarda 15 minutos por unidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el factor crítico? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Sí? Resulta que... Perdona, Josefa. No, nada. Resulta que el problema que hay en este caso es que nosotros no estamos acostumbrados a ver problemas en los cuales, o sea, el ejemplo que yo he hecho, que era muy fácil, todo era lineal. Cuando hay una disociación, la cosa parece que se complica. Y la realidad es que no. La realidad es que yo lo que voy a hacer es transformar este problema en este. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a mirar es el porcentaje que pasan por 1. Y ahora el 100% pasan por 1. Ahora, ¿qué porcentaje pasan por 2? El 80%.
¿Qué porcentaje pasan por 3? Pues el 90% del 80%. Y esto es el 72%. Vale, ¿qué porcentaje pasan por 4? Pues por 4 pasan el 20% y el 10% del 80%. Por tanto, pasan el 28%. ¿Ha quedado claro cómo he calculado estos porcentajes? ¿Sí o no? A mí no me quedó claro, profe. Mira, el 1 está claro, no pasa todo. Sí. Vale, ahora el 2. En amarillo. El 2, para pasar por el 2 tienes que hacer la línea amarilla. Vale, eso es el 80%. Sí, Vale, ahora el 3 es la línea verde. claro, 80 por 90. Por tanto, el 72%. Vale, ahora, ¿cuántos pasan por lila? Por el 4. Los que hacen este ramo de aquí, que es el 20%, Y 90 por... ¿Y o por qué 80 por 10? Ah, ya, porque ya pasa... 80 por 10. Ya, perfecto. ¿Sí? Por tanto, sería el 28%, del 20% más el 8%, 28%. ¿Vale? Ahora, fijaros que el 100% pasan 4 minutos. Por tanto, el 100% tardan 4 minutos. Por tanto, en promedio, tardan 4 minutos por unidad. ¿Sí? Ahora, el segundo, el 80% tardan 5 minutos. ¿Vale? Y el otro 20% no pasa por ahí. Por tanto, el 20% que no pasa por ahí tarda 0 minutos. Por tanto, en promedio, 4 minutos por unidad. La gracia es el promedio. Si tenéis productos diferentes, y fue el ejemplo que hice, por ejemplo, el semestre pasado, pues se hace el promedio de productos. La gracia es transformarlo en promedios. Cuando lo transformas en promedios es una línea recta. Y ahora, aquí el 72% tardan 6 minutos. Y el 28% tardan 0 minutos. Por tanto, lo que tengo que hacer es irme a la calculadora y decir que es el 72% tardan 6 minutos, porque el otro, el 28%, tardan 0. Por tanto, son 4,32 minutos. En promedio, 4,32 minutos por unidad. Y el último, el 28%, tardan 15 minutos. Y el resto, el 72%, tardan 0 minutos. Por tanto, en promedio, 0,28 por 15. $4,2 minutos. Por tanto, si no cambio nada, el cuello de botella es este. ¿Sí? Sin modificar el problema, el cuello de botella es este, que es la etapa crítica que bloquea el sistema. ¿De acuerdo? Fijaros que la idea es que si tenéis varios productos o tenéis procesos divergentes, siempre lo tenéis que transformar en un producto estandarizado que pasa por todos los procesos. Y calcular normalmente, como hemos calculado toda la vida. ¿Vale? Por eso lo de estamos trabajando con promedios. Si podéis construir el caso promedio con un producto promedio que pasa todo el mundo por ese producto, digo, por esas etapas con el tiempo que le lleve, tienes el problema resuelto. ¿Preguntas? ¿No?
Pues si no tenéis consultas, vamos al control.